Mis amados hermanos y amada iglesia, bienvenidos una vez más al estudio bíblico de hoy. El tema es un poco controversial para muchos religiosos de la época, pero el único anhelo mío es aplicar el principio bíblico que vimos en el tema pasado, que es el de aplicar lo espiritual a lo espiritual. Y hoy el tema se llama el ayuno escogido por Dios. Y todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema es el ayuno escogido por Dios. También podría llamarlo el ayuno por dominio propio. También podría llamarlo el verdadero ayuno de la Iglesia de Cristo, en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y quiero invitarles a mirar lo que Dios mismo a la nación de Israel en el antiguo pacto, mostrándoles su desagrado por los sacrificios y por la infidelidad de la nación de Israel. Deja ver el Señor en cuanto a este tema del ayuno. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículos 5 y 7. Vamos a leer. Dice, desde el 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras y la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Vamos a orar. Que el Señor nos permita tener sabiduría en cuanto a este tema verdaderamente maravilloso, acomodando obviamente lo espiritual a lo espiritual. Querido Dios, muchas gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la multitud de personas que han estado viendo últimamente estos estudios. Yo bendigo esas 300 y más personas que vieron el tema anterior. Y te doy gracias, Padre, por esta oportunidad preciosa que nos regalas una vez más de acercarnos a tu hermosa palabra, para ser alimentados con alimento sólido, para gloria de tu nombre y para gloria nuestra. En el Nuevo Testamento dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 22. 5:22. Dice: absteneos de toda especie de mal. Sobre esto va a estar girando el tema que quiero compartir con ustedes. Así que vale la pena ir también a Hechos capítulo 15, en donde se nos narra el concilio de Jerusalén, donde se reunieron el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Pablo y Bernabé para armonizar la misma salvación por gracia, tanto para los judíos como para los gentiles, en un mandamiento que se encuentra en el versículo 28 y 29, en donde
les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo ordenar un ayuno para los santos de la iglesia de Cristo, compuesta, ya lo sabemos, por judíos y gentiles. Y dice la palabra de Dios en Hechos 15, versículo 28 y 29. Léelo conmigo. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así termina esa carta. ¿Cuál fue este ayuno ordenado para gentiles y judíos que forman la iglesia de Cristo? Lo repito. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y termina la misiva: pasadlo bien. La palabra abstenerse, como lo vamos a ver en la parte inferior de la pantalla, es del griego apeco y ekomai. Son dos palabras. Apeco lo dividimos en apo y akomai, que significa guardar. Apo significa de y ekomai, guardar. Que eso nos quede claro. Así que apeco es guardarse de algo. Por tanto, teniendo en cuenta lo que Dios dijo a Israel en el Antiguo Testamento en Isaías, y lo que nos dice en el Nuevo Pacto a través del apóstol Pablo, ayunar es abstenerse de algo. El ayuno que Dios en Hechos 15 ordenó en Jerusalén por medio del Espíritu Santo fue que tanto los creyentes judíos como los gentiles ayunaran de ídolos, de fornicación y de sangre de animales. ¿Cómo hicieron ese ayuno? Y aquí es donde entra algo importante, y es que eso fue por dominio propio. Y todos recordamos que el fruto del Espíritu Santo, que son 9 cosas, el último de las 9 cosas es el dominio propio, llamado en los 9 dones de Gálatas templanza. Y aquí lo que yo quiero que entendamos, amados, es que la vida cristiana no es un asunto de ritos externos, de posiciones del cuerpo para orar, de tantas cosas que se han introducido en la iglesia del Señor como parte del culto, sino que esto se trata de determinaciones internas que tú y yo tenemos que tomar. Pablo le dijo a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. Lo que implica que el mal es algo entonces que como iglesia del Señor tenemos que ayunar por determinación, por dominio propio, o lo repito como vimos, por templanza. ¿Qué cosas entonces tú y yo debemos ayunar por dominio propio? Indudablemente son las mismas cosas que Dios en el huerto del Edén quiso que Adán y Eva ayunaran, o sea, se abstuvieran. Todos ya hemos visto mucho sobre esto, y en Génesis 3 del 4 al 7 leemos que Dios quiso
que ellos se abstuvieran o ayunaran de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el mal era una ciencia que los iba a meter en serias dificultades y que por ende heredamos todos nosotros de la caída de Adán y Eva hasta nuestros días. Y es que el mal, amados, es una ciencia de concupiscencias fatales, de malos deseos perversos, destructivos. Dios quería prevenirlos a Adán y Eva, pero ellos cayeron en la miseria por no ayunar por dominio propio. Y yo sé que me van a entender lo que quiero compartir con ustedes. El ayuno por dominio propio se conoce entonces en la Biblia por las palabras apartarse y abstenerse. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué se requiere, hermanos, para todo esto? Se requiere templanza o dominio propio. Lo que implica que el llamado en este texto es que se nos dice que tú y yo tenemos que ayunar fornicación. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios es que su pueblo redimido viva la santidad conforme a la naturaleza santa del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es santidad? Definámosla. Es la naturaleza de Cristo en mi vida, que me permite separarme de las tinieblas de la fornicación, que me permite ayunar de mis malos deseos, de la ira, de la envidia, y en fin, todas las obras de la carne que Gálatas 5 nos enseña y de las cuales tú y yo nos tenemos que apartar. En los tiempos de Pablo, tanto en Corinto como en Tesalónica, la sensualidad y la inmoralidad estaban al día en las religiones paganas que en esas tierras se practicaban. Vivir en fornicación hoy, amados, para un creyente en Cristo, sin casarse legítimamente, indudablemente arruina, contamina y ofende abiertamente la santidad de Dios.
desechar todas las detracciones del yoísmo. Pedro dice que nosotros somos en este mundo extranjeros y peregrinos, y que como tales debemos ayunar los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿En dónde están los deseos que tú tienes que ayunar? Están en tu cuerpo mortal. Romanos capítulo 6 versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tú y yo sabemos que sexualmente este cuerpo tira hacia la fornicación, hacia el adulterio. Y justamente sabemos también que por eso Dios, a los que no tenemos el don de continencia, nos dio la maravillosa oportunidad de tener una esposa amada, y a la esposa un esposo, para que juntos podamos satisfacer esos deseos, que obviamente están en el cuerpo. Y yo sé que usted me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Romanos 7:23, que estudiamos hace un tiempo, dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Observe que el pecado es una ley de deseos que van a transgredir la justicia de las cosas de Dios. ¿En dónde están esos deseos? Pablo los vio en sus miembros. Esos deseos, amados, de la carne, del cuerpo, batallan tremendamente contra nuestra alma. Y uno de esos miembros que se ve atacado es el alma, en la parte que se llama la mente. Ya vimos un estudio anterior que dice reinando sobre los estados de la mente. Así, mis amados, para que tú y yo podamos caminar en victoria, debemos ayunar la mente, los pensamientos. El mal que muchas veces admitimos en nuestros pensamientos y que obviamente nos conducen en nuestros miembros a pecar contra Dios. ¿Cómo podemos ayunar la maldad de la mente? Por dominio propio. Necesitamos el fruto, el último de los 9, como todos los demás obviamente, y es el don de la templanza. Desarrollar el dominio propio para controlar nuestra mente y nuestro cuerpo y llevar nuestros miembros, ojos, oídos, boca, a una sincera obediencia a Cristo. José fue seducido por la mujer de Potifar, como nos cuenta la historia, que era la mujer de su jefe. Potifar era el jefe y la esposa de este hombre quiso seducir a José. Y ahí lo que se nos enseña es que cuando tu jefe no esté en casa es mejor salir de ahí, porque si te quedas con la mujer de tu jefe, las cosas se pueden poner difíciles para el hombre. Esa mujer se le insinuó, le coqueteó, se le movió a la izquierda, a la derecha, pero José dijo: no voy a caer, voy a ayunar este deseo, voy a ayunar a esta alborotadora. Y se abstuvo, y recordamos que salió huyendo, aunque ella se quedó con su manto en la mano y él se fue desnudo, huyendo del adulterio, huyendo del pecado.
¿Qué clase de ayuno hizo José? Hizo el ayuno de los malos deseos. Ayunó por dominio propio y no cayó. Y tú debes recordar que bajo la gracia, el mandamiento del adulterio es aún mucho más delicado que en el antiguo pacto. Pues dijo Jesús que con solo mirar a una mujer y codiciarla en el corazón, ya adulteramos con ella. La meta, amados, del ayuno por dominio propio es para que no caigamos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida y en todo lo que este mundo pervertido ofrece, de lo cual no voy a hablar muy profundamente, pero que tú y yo conocemos. Vivimos los tiempos más corrompidos y la historia más perversa de la humanidad en nuestros días. El ayuno por dominio propio es el que nos va a producir y a permitir vivir en santidad. Por medio de ese ayuno vamos a expresar una buena conducta. Vamos a proedificarnos, vamos a bendecirnos a nosotros mismos y por supuesto vamos a hacer bendición para los que nos rodean. Con este ayuno vamos a poder moldear a Cristo para otros con el testimonio que corresponde a un salvo, siempre salvo, y a un santo, siempre santo. Y yo quiero concluir diciéndoles, amados, que de nada sirve, como lo dijo el Señor al comienzo de Isaías, ayunar comidas o bebidas y demudar el rostro y a veces pasar horas en largas oraciones aguantando hambre. Porque el ayuno que Dios escogió no tiene nada que ver con sacrificios físicos. Todos los sacrificios físicos en la cruz de Cristo fueron abolidos. Todas las obras de la ley, abluciones, mandamientos y costumbres de alimentos y de no alimentos, todo eso fue abolido en la cruz de Cristo. Y es que esta vida en Cristo no tiene nada que ver con sacrificios físicos o en la carne. Sencillamente tiene que ver con autodeterminaciones y decisiones que nosotros debemos tomar conforme a la palabra para abstenernos de toda especie de mal. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, amados, nos dé entendimiento en todo. Y podamos comprender que muchos de los ritos que las denominaciones celebran no tienen ningún poder para destruir los apetitos de la carne. Que los malos deseos de los ojos, de los oídos, de nuestros miembros físicos solamente pueden ser controlados cuando tú y yo aprendemos a ayunar dominio propio, a ejercer control sobre todas estas cosas que indudablemente nos perjudican, nos dañan, que rompen nuestra comunión perfecta con el Señor, que nos avergüenzan, pecados ocultos que van cargando muchos creyentes por ahí, que no les permiten vivir en gozo, que no les permiten reinar en vida y en libertad. ¿Cuál es, como ya lo hemos visto en tantos temas, el deseo de nuestro Dios para nuestras vidas? Ser santos es posible, literalmente, aunque posicionalmente somos santos. Ser santos literalmente es posible cuando tú y yo
aprendemos a ayunar los malos deseos. Cuando tú y yo aprendemos a abstenernos de toda especie de mal por medio de la templanza, es decir, del dominio propio. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad y pureza. Esta carne es traicionera. Los pensamientos nos traicionan muchas veces. Los ojos se fijan en cosas que no deberíamos fijarnos jamás. Y es allí, obviamente, donde el poder del dominio propio nos ayuda a evitar, a abstenernos de esas cosas, para que podamos vivir una vida agradable al Señor y podamos vivir una vida feliz y bendecida en esta tierra, pues ese es el propósito con el cual Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el nuevo pacto es nuevo en todas las áreas. Israel se preocupaba por demudar su rostro y por mostrarse a los hombres que ayunaban y que estaban aguantando hambre para la gloria de Dios, según ellos. Pero tú te cansaste de todo ese tipo de sacrificios. Y este tiempo después de la cruz nos enseña que el ayuno por dominio propio es lo que tenemos que vivir. Amando a nuestro hermano, amando a nuestro prójimo, no escondiéndonos de él. No murmurando, no odiando, no aborreciendo, no juzgando. Sino aprendiendo, mi Dios amado, a controlar todos los malos deseos de la carne y las pasiones pecaminosas del cuerpo por medio del dominio propio. Te doy gracias, Dios, por tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Y de todo corazón agradezco, Señor, que me hayas permitido compartir esta palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, amados. Y espero que Dios haya hablado a nuestras vidas. Y continuaremos en el próximo tema, profundizando cada vez más las verdades ocultas, maravillosas, perfectas, gloriosas que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas, aprendiendo, como ya vimos, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Muchas bendiciones y muchas gracias.